7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de Opinión Democracia, la asambleísta Lucía Pozo, independiente, y este invitado, el asambleísta Otto Vera, del Partido Social Cristiano, para evaluar la tarea de fiscalización que cumple la Asamblea Nacional. Es una atribución constitucional, tiene que ejercitar los juicios políticos. Sin embargo, lo ocurrido con el último proceso del juicio político a los dos vocales del Consejo de la Judicatura, Vilma Terán y Maribel Barreno, realmente genera serios cuestionamientos, porque en un escenario respetable como la función legislativa se ha dado espacio a quien viene directamente desde la cárcel para denostar a las autoridades, para quien está procesado por al menos 2 casos, obstrucción a la justicia, metástasis, quien fuera presidente del Consejo de la Judicatura, viene expresamente a cuestionar la tarea de la fiscal general, quien viene persiguiendo precisamente a la delincuencia organizada, al narcotráfico. Finalmente, alrededor de las 11 de la noche de este miércoles, hubo solo 88 votos de los 92 necesarios, en donde la Revolución Ciudadana se abstuvo y no se pudo lograr los 2/3 de los votos. ¿Qué lectura, qué resultado deja este hecho de que la Asamblea le haya perdonado al doctor Vilma Terán y a la doctora Maribel Barreno en el juicio político llevado a cabo en la legislatura? Muy buen día a Lucía Pozo. Muy buenos días, estimado Miguel, qué gusto siempre es poder saludarle, y a través suyo a todos sus oyentes y a quienes nos miran a través de Democracia TV. Creo que hay que empezar haciendo una precisión que es realmente fundamental y marca una diferencia inmensa en cuanto a las decisiones que se tomaron ayer en el seno de la Asamblea Nacional. No es la Asamblea Nacional la que salva a Wilman Terán y a la señora Maribel Barreno. Es un sector de la Asamblea que está plenamente identificado porque la mayoría de la Asamblea Nacional decidió a favor de la censura. Este sector siempre estuvo identificado, lo notó, lo hizo ver esto desde la participación que tuvieron en la Comisión de Fiscalización, y es realmente muy lastimoso, y el mal sabor de boca que tienen los ecuatorianos al respecto también lo tenemos esos 88 asambleístas que hacemos mayoría en la Asamblea Nacional frente a estas 47 voluntades que impidieron la censura a 2 personas que han sido realmente nefastas en la historia de la justicia y del sistema judicial del Ecuador. Entonces, creo que hay que hacer, es imprescindible hacer esa precisión, porque alguna vez conversábamos, estimado Miguel, con usted, y decíamos, es muy fácil decir la Asamblea Nacional, pero esto nos deja 2 consideraciones. La una, que evidentemente hay una mayoría calificada de 92 con la que ya se hizo algo respecto del veto. Y la otra es que resulta inaudito, pero legal, y no se puede oponer la tramitología legal ante la facultad procesal que debe seguir la Asamblea Nacional para que no se vulneren derechos establecidos en nuestra ley, a que resulte impresentable también que personas que se encuentran detenidas, procesadas, tengan la facultad que ayer se tuvo y que antes de ayer también se tuvo de presentarse ante los representantes de los ecuatorianos, inclusive hasta para ser cuestionados. Con esas consideraciones, al final hay un resultado que sale de la Asamblea y que no se logró los 92 votos. ¿Qué piensa usted de los argumentos que se exhibieron en el juicio, tanto del interpelante cuanto de los interpelados? Porque de lo que escuchamos, a Vilma Terán vino realmente a cuestionar el papel que cumple la fiscal general. Sí, correcto. Lo que sucede es que ya en un momento en el que una persona tiene una tribuna y tiene 2 horas para exhibir sus argumentos, ya es imposible poder sostener
qué es lo que puedan decir al respecto. Yo creo que la posición, la postura, la defensa dentro del juicio político que realizó Jorge Peñafiel fue bastante adecuada. Creo que estuvo a la altura del lugar, del momento, del proceso. Creo que en medida de todo lo posible evitó caer en las provocaciones también en las que se intentó hacer caer al interpelante. Creo que estos son los escenarios complejos que desdicen y hacen que la figura del primer poder del Estado todavía no logre sostener un proceso de estabilidad, de credibilidad ante la ciudadanía. Y por eso es doloroso en tanto y en cuanto habíamos conversado este hecho, ¿no? Es muy fácil hablar de la Asamblea cuando tenemos un sector político que tiene marcadas intenciones, una marcada agenda, que está sin duda alguna obedeciendo a pactos, a procesos que han venido sosteniéndolos y que han sido evidenciados a través de la investigación de la Fiscalía, del caso Metástasis, del caso Purga, etcétera. Y en ese sentido, lógicamente, hay cosas que corregir, hay cosas que arreglar. No se puede quedar en la impunidad y no podemos permitir que existan en la Asamblea Nacional representantes que justifiquen, que defiendan y que aplaudan a personas que definitivamente ya a todas luces dentro de una investigación se ha demostrado su culpabilidad, su participación en hechos que contradicen a la legalidad, que contradicen al pacto democrático y social que tiene que existir en una nación como es el Ecuador. Ayer fue realmente vergonzoso ver cómo se pretendía justificar lo injustificable, atacar para defenderse y tomar en base a eso decisiones que, bueno, pues de una manera solapada también se justifican bajo una abstención cuando sabíamos que lo que querían es votar en contra y con esa abstención terminan salvando dentro de un proceso político que creo yo particularmente, que es el proceso menor dentro del proceso mayor en el que los procesados pues hoy se encuentran enfrentando ante la justicia y de terminología penal. Siendo este un juicio político, asambleísta Lucía Pozo, una de las interrogantes que se planteaba afuera, ¿por qué todo lo que está señalando no ha presentado como pruebas de descargo en los juicios que tiene y que lo mantienen hoy en la cárcel La Roca de Guayaquil a Vilma Terán? ¿Por qué no argumenta, por qué no presenta eso y no solo va en el ámbito político a lanzar lodo con ventilador? Dos precisiones, ¿no? Estimado Miguel, usted tiene razón. Es un juicio político. Creo que poco le interesaba defenderse en el orden legal porque en la Asamblea mantiene un juicio político. Dentro de la función judicial tiene que defenderse en el orden legal. Aquí tuvo una tribuna para hablar políticamente, atacar políticamente, porque se encontraba en ese marco. Yo creo que eso por un lado. Y por otro lado, la pregunta más profunda, ¿por qué hablan cuando ya están procesados? ¿Por qué sueltan toda la sopa, como dice la gente, en el momento en el que ya están inmersos dentro de un proceso judicial? ¿Por qué no se eximen antes? ¿Por qué no avisan antes? ¿Por qué no denuncian antes? Cuando tienen una tribuna en este espacio, ahora sí, van a hablar y a decir todo lo que se quedaron callados mientras estaban en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque eran parte de eso, porque lucraban de eso. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Hoy por hoy existe un precedente nefasto para la historia del país y yo espero y aspiro, estimado Miguel, de todo corazón que sean los ecuatorianos quienes realmente profundicen en relación a lo que está sucediendo hoy en la Asamblea, en tanto y en cuanto a los representantes que tienen y a cómo actúan defendiendo a la patria, como se ha dicho, o a las mafias, al crimen organizado, a quien protege, apoya, aupa al crimen organizado. El 2025, que está muy cerquita, será la mejor oportunidad para saber si queremos seguir teniendo una asamblea con sectores que actúen de esta manera, protegiendo y defendiendo a la corrupción, protegiendo y defendiendo a funcionarios que llegan a entorpecer el sistema judicial. Necesitamos un baño de verdad, necesitamos
reforzar, sostener todo el sistema judicial. Esa es una de las tareas más importantes, Miguel, esta lucha contra la violencia, contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra las estructuras criminales. No se va a solucionar aprobando las leyes, las reformas, el aumento de penas y comprando balas. Tenemos que darle otro giro a la función judicial, debemos quedarnos con jueces probos que se sometan permanentemente a pruebas de confianza, que se sometan permanentemente a pruebas y pericias que nos hagan saber que son gente que está habilitada para operar, para ser operadores judiciales y para ejercer esa altísima dignidad, esa altísima responsabilidad de administrar justicia. Asambleísta Lucía Pozo, ¿cómo explicarle al país que no pudieron lograr los 92 votos? Hubo 88, faltaron 4 votos. Pues que no hay racionalidad en algunos, no pedir todo al bloque de la Revolución Ciudadana, racionalidad para no quedar mal al liberar de culpa políticamente a Vilma Terán y Maribel Barreno. ¿Por qué no se pudo lograr convencer por lo menos a 4 votos más? Bueno, creo que si ustedes miran el mapa que en todos los medios de comunicación salió, el mapa del hemiciclo legislativo en el que se está ubicado por bancadas, por sectores y organizaciones políticas, es absolutamente claro que de una forma muy orgánica la Revolución Ciudadana decide abstenerse y todos los demás sectores de la Asamblea votamos a favor de la censura y del juicio político. ¿Sí? ¿Cómo decirle al país que hay un sector que no puede seguir teniendo ese número de legisladores para poder legislar con justicia, para poder legislar a favor de los ciudadanos y no de la protección al crimen organizado, a la delincuencia común y organizada? Eso es lo que tengo que decirle al Ecuador, porque yo también debo indicarles que si ustedes, y les invito a todos a observar el mapa, es que es clarísimo. Es un sector el que es orgánico y eso hay que reconocerlo, eso lo sabe usted, eso lo saben todos, votan de una manera unánime, votan de una manera organizada, atienden a un proceso, a un proyecto político muy disciplinado. Y en esa razón, ¿cómo le puedo decir yo? Difícil convencer, creo que debe estar en la psiquis, ya en la conciencia de cada representante en la Asamblea Nacional, en la atención que merecen de acuerdo a sus territorios, de saber cuáles son las realidades de la violencia que les azotan a sus propios territorios, a sus propios electores, y aún así deciden tomar decisiones que son complejas para dejar como precedente en la historia nacional. Entonces, yo creo que aquí no se debería ya a estas alturas intentar convencer a nadie, sino la exigencia de todos los ciudadanos que llevaron a estos representantes a la Asamblea Nacional y decirles cómo así, aquí nos llegaron solitos, aquí llegaron a defendernos al pueblo, a nosotros, a los ecuatorianos, a esta provincia, a este cantón, a esta parroquia, pero llegan acá solamente a atender proyectos que terminan defendiendo, protegiendo y dejando precedentes graves en el Ecuador. Entonces, mire, ¿qué le puedo decir? Creo que una cosa de esta naturaleza, Miguel, no merece negociación alguna, acuerdo alguno. El acuerdo es con el pueblo, el acuerdo es con el futuro de la gente que hoy por hoy lo único que ve es muertos, sicariatos, delincuencia, asesinatos todos los días. ¿Qué respuesta le van a dar ellos a los ecuatorianos? Porque yo sí tengo que decirles, porque los 88 legisladores que votamos por la censura, sí tenemos que decirles a los ecuatorianos, estamos actuando con coherencia, no solo hablamos, sino que demostramos a través de nuestro voto la responsabilidad que tenemos con nuestros territorios y con el Ecuador. Sí, hubo 88 votos por la censura, 47 abstenciones de la Revolución Ciudadana. Faltaron 2 votos. ¿Quiénes no asistieron o quienes no votaron en ese momento por quedar 135 votos? Lamento, Miguel, decirle que desconozco, no me percaté de cuáles son esos 2 votos. Me parece que el uno fue de Arturo Moreno, del legislador Arturo Moreno, y el otro, la verdad, no recuerdo. ¿Y Arturo Moreno de qué bloque es? Arturo Moreno del PID. Del PID, de la lista 4, del PID. Ya, ok. Sí, me parece que uno fue él y el otro realmente no recuerdo, vi solo el número, pero no identifico qué legislador es.
Bueno, ¿qué lecciones deja en la tarea de fiscalización, que es una tarea sagrada que debe cumplir la Asamblea Nacional, cuando, como decíamos al comienzo, abren espacio a un personaje que tiene cuentas pendientes con la justicia y por eso está en la cárcel? Y simplemente esto no daña la imagen, porque es la imagen de la Asamblea Nacional. Cierto es que 47 votos de la Revolución Ciudadana no permitieron la censura, pero de alguna manera daña la imagen de la Asamblea Nacional por lo que ha hecho y por este resultado. Sí, Miguel, yo creo que es así. Realmente es la preocupación que siempre queda, ¿no? En quienes actuamos de manera consciente y coherente. Es que mañana lo que sucede es que es la Asamblea Nacional la que salvó a los procesados, a estas personas que hoy por hoy se encuentran con este tipo de medidas. Pero yo lo que creo es que queda la lección de generar ciertas reformas, ¿no? Yo creo que estas tribunas y esos espacios, más allá del estricto derecho a tener un juicio digno, a tener la posibilidad de defenderse, a tener celeridad procesal, a tener la garantía de poder tener el derecho de acceso a la contradicción, a poder descargar pruebas. Por supuesto que sí, se tiene que garantizar todos estos derechos del debido proceso. Yo creo que el espacio y la tribuna de la Asamblea Nacional es sagrada. Yo creo, y no sé, si los demás legisladores sientan lo que yo siento cuando entro a la Asamblea Nacional y veo el mural de Guayasamín y veo los mismos escritorios que ocuparon asambleístas, senadores y diputados que hicieron historia de otra manera positiva para el Ecuador, con absoluta conciencia moral, cívica, política, y llegar a ver shows de esta naturaleza. A mí me pesa, a mí me duele, y yo creo que esas son las reformas que nos abocan ahora los legisladores a pensar dentro de la legislación qué tenemos que hacer, qué leyes o reformas debemos realizar a fin de impedir que esta tribuna de la nación, que debe ser el escenario más importante para la defensa de la verdad, de la democracia, sirva para otros fines. Yo me estoy preocupando desde ayer de ese tema, de poder revisar qué haría falta para el efecto. Creo que hay otros escenarios, como la misma comisión, o de otra naturaleza, inclusive de orden tecnológico, hoy a estas alturas de la vida y de la dinámica económica, social, política que tiene el país, para poder garantizar ese derecho al debido proceso. Pero la Asamblea debe defenderse, debe protegerse y debe cuidarse para poder recuperar un espacio de credibilidad, de dignidad en la que los ecuatorianos puedan volver a creer, estimado Miguel. Bueno, luego de este juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿qué viene? ¿Qué otros juicios están en carpeta? Hasta llegar, la pretensión que tienen hasta llegar a la fiscal general en su momento. Sí, bueno, eso es claro, existe una pretensión que dirige y apunta todos los dardos a la señora fiscal. Creo que lo que viene ahora, entendiendo que se encuentra la Comisión de Fiscalización en manos de representantes de la bancada de la Revolución, son los juicios de las señoras ministras de Gobierno y quien fuera pues ministra de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Me parece que esos serán los siguientes juicios que vengan y que están tratando de impulsar que ya sean incorporados dentro del orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional. Yo ahí entiendo que sucederá algo similar, porque hay una bancada que está realmente comprometida con juzgar ahora a estas dos autoridades de gobierno, y creo también, tengo la plena seguridad que existirán los mismos votos del otro sector, en cambio, para evitar que eso suceda, porque aquí hay connotaciones muy profundas en las que nos llevaría otro programa, estimado Miguel, tratar de por qué se les involucra, de la manera en la que se les involucra. Yo realmente, cuando usted hace una analogía de los procesos que usted habla, por ejemplo, del tema de la designación del señor director de la Judicatura, ¿no? Mire la forma en la que se da todo este procedimiento a través de una reunión vergonzosa del Consejo de Participación Ciudadana. Por menos todavía está abierta en la Comisión de Transparencia y Control Social un cuestionamiento al proceso de elección del actual Contralor, que el señor ya se encuentra en funciones.
Imagínense lo que sucede ayer, lo que ha sucedido para poder llegar al juicio de las dos señoras ministras. Entonces, yo estoy viendo más o menos un panorama similar y también una posición de defensa, porque ¿por qué se les lleva a estas ministras? Tiene que ver precisamente también con la detención del expresidente, el ex vicepresidente Jorge Glass. Hay implicaciones grotescas que no podemos ni debemos dejar en el seno, en el fuero, en el aire de todos los procesos legales internacionales que se encuentran, que el Estado haya procedido mal. Nosotros no podemos, más allá de las diferencias que podamos tener en el orden ideológico, procesal, de qué es lo que sucedió. Esto es un tema de Estado, esto es un tema de país, y en esto deberíamos estar todos juntos, de defender los procesos internos, de defender la política, la democracia, la verdad, la justicia, y sobre todo de no someternos a ningún proceso que genere impunidad. Claro, efectivamente estos dos juicios que habrá que esperar las pruebas de descargo desde la visión política, pero se va a repetir, como usted bien dice, asambleísta Lucía Pozo, se va a repetir, no solo pudiera ser los números, los 47 que se abstuvieron a favor de Vilma Terán, sino en el caso al menos de la canciller, otra vez exhibir la defensa, en este caso ya no de un preso en proceso como es Vilma Terán, sino de un condenado por la justicia. Tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, trabajando ese sector en defensa de un sentenciado por delincuencia. No, estimado Miguel, yo creo que la ley tampoco va a llegar ni a dar para eso. En el tema de, una cosa es estar procesado, otra cosa es estar condenado, y yo realmente dentro de la estructura jurídica que nosotros tenemos no veo una viabilidad para que una persona que esté condenada por la justicia pueda acceder al espacio que ayer accedieron 2 procesados. En ese sentido, creo que a ese punto, gracias a Dios, no llegaremos. Pero sin duda alguna, como hemos hecho pues un análisis extenso para el tema de los procesados, sí habrá que hacer algún tipo de revisión. En el ámbito de la condena yo creo que haya otras connotaciones y otras características. Lo que decía asambleísta Lucía Pozo, este sector de la asamblea patrocinando la defensa política de un condenado por la justicia, aun cuando no se lo lleve al recinto legislativo, pero están abogando en el juicio contra la canciller, están abogando por un condenado por la justicia y que tiene además otros juicios pendientes que están en desarrollo. Sí, querido Miguel, bueno, eso ha resultado evidente. Sabemos que hay un sentido de protección, de defensa, dentro de todo lo que ha sucedido en el marco del problema que tenemos con México en el orden diplomático, de la detención del ex vicepresidente de la República y de la defensa a ultranza que han hecho sus compañeros de bancada, sus compañeros en el orden político. Y habrá probablemente desde su perspectiva todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, existen normas en el Ecuador que ya han juzgado, que ya han tomado una decisión respecto de la inocencia o culpabilidad de una persona que ha ejercido una actividad de altísimo nivel en el orden público. Y eso debemos respetarlo, debemos entenderlo. Y el mensaje que aquí se nos deja nada más es que existe una marcada agenda en el orden político que van a proteger, que van a defender y que van a impulsar. ¿Qué hacer al respecto, más allá de todas las libertades y de todas las opciones que les da la ley orgánica de la función legislativa, la misma constitución política del 2008, que es garantista, que ha sido elaborada prácticamente por ellos, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Hay cosas que tenemos que cambiar, cosas estructurales, temas profundos que no podemos seguir permitiendo, que han sido los que hoy por hoy han convertido al Ecuador en lo que es un paso libre, una autopista abierta para el narcotráfico, para el crimen, donde se le ha restado autoridad a nuestras autoridades, donde tenemos que pedirle favor que nos digan el nombre, donde no hay como pedir un pasado judicial y que ahora, gracias a Dios, esa realidad va a cambiar, pero ¿después de cuántos años? Después de que han entrado y han salido por la frontera de este país sicarios, asesinos, pedófilos, y no hemos podido pedir un papel.
en la que se han considerado vulnerables a los privados de la libertad, cuando vulnerables son los niños que hoy por hoy no pueden ir a la escuela con algo en el estómago y sus madres lloran sabiendo que tienen que ir esos niños sin haberles podido dar nada para que puedan ir a estudiar, pero tenemos que garantizarles comida, desayuno, almuerzo y merienda a una población de casi 40,000 personas privadas de la libertad que bien pueden hacer algo, generar algo para trabajar. Ahora están sin un contrato de alimentación, no sé ya cuántos meses, 3, 4 meses. ¿Cuántos se han muerto por esto? Ahora sí, sus familias se han preocupado de llevar la comida, de llevar el arroz, de ver cómo hacen para sostenerles. Eso es lo que tiene que pasar. Estos son los cambios mientras haya un niño en este país. Estimado Miguel, que se tenga que ir sin desayuno, no podemos darles de comer a quienes optaron por delinquir. Que trabajen, que hagan muebles, que hagan los escritorios para renovar la estructura de las escuelas, que hagan zapatos para los niños, que se ganen su comida. Esas son las reformas estructurales que están ahora lastimosamente garantizadas por esa Constitución del 2008. Hay que verles con pena, no hay cómo regresarles a ver, hay que taparles la cara, mientras nuestros jueces, fiscales, probos, mientras nuestros policías que los detienen, sí, tienen que mostrarse ante la delincuencia para que sepan quiénes son y sean una presa fácil de la delincuencia. Esas son las cosas que tenemos que cambiar, porque en el país hoy, gracias a esa Constitución, estamos puestos primero los zapatos y luego las medias. Entonces, es un tema estructural, Miguel, es un tema estructural, y sobre eso hay que pensar, hay que trabajar y hay que tomar decisiones radicales, porque esta crisis y esta fiebre del país no se va a curar con paños tibios. Finalmente, asambleísta Lucía Pozo, ¿se podría decir que sería al revés la votación en el caso, al menos de la canciller, luego de la ministra del Interior? 47 votos que orgánicamente se mantienen, en este caso, contra la ministra, y 88 votos ahora, no por la censura, sino porque no hay motivo, por lo que plantea la Revolución Ciudadana. Yo creería que sí. Yo creería, ese es el análisis que yo hago. No veo, o veo más bien, o leo en el panorama de este otro sector conformado por el Gobierno Nacional, Partido Social Cristiano, Construye, los independientes, una forma en la que podamos respaldar esto por todo lo que existe detrás, por todo el trabajo que existe detrás y por el fondo de la incursión de este proceso político contra las dos ministras. Entonces, en este sentido, creo que hay que enfilarnos, hay que cerrar filas para defender un proceso, no del gobierno nada más. O sea, no se trata de la señora Gabriela Sommerfield, a quien he tenido la oportunidad de verla una vez nada más, no la conozco, y lo propio con la ministra Palencia. Es un tema de país, es un tema de sostener la imagen de toda una nación frente a procesos internacionales, inclusive que hoy estamos librando, más allá de que probablemente no todos estemos o hayamos estado de acuerdo con el procedimiento, de que se pudo hacer de una manera mejor, de que sí, de que no. No, este es un tema de que tenemos que cerrar filas como país, porque existen procesos abiertos en el orden internacional que nos pueden juzgar. ¿Qué tal una respuesta interna en contra de aquello? Estamos dándonos un tiro en el pie. Y eso es lo que tenemos que ver, las agendas personales, las agendas políticas, partidistas, personales, no le hacen bien en un momento como este a la nación. En ese sentido, mi análisis es que este mismo sector que ayer en la noche votó a favor de la censura, creo yo que con sensatez deberá tomar la decisión de no respaldar un juicio político contra las ministras. Bien, muchas gracias a la asambleísta Lucía Pozo de la provincia de Imbabura por su participación en la revista de Opinión Democracia y hablar de los juicios políticos en la Asamblea Nacional. Lucía, muy amable. Gracias, Miguel. Para usted un fuerte abrazo y un saludo cordial para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7 de la mañana con 59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad para pasar revista de la situación económica y por qué el Ecuador, cuáles son las explicaciones, por qué crece modestamente en la región. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Mija, tengo un dinerito ahorrado.